Hoy le hablo de la atención de urgencias en Aragón. El cierre de camas, las patologías del calor de este verano y las demoras en la atención primaria han aumentado la presión de manera exponencial. Y eso, en parte, lo ha provocado usted, lo han provocado sus decisiones. Es que este ha sido otro verano de chapuza en la sanidad aragonesa. Mientras ustedes siguen con sus publireportajes, en Teruel se esperan 688 días de media para una visita con el dermatólogo. Han oído bien, 688 días. Y las demoras de un mes en el médico de cabecera son algo cotidiano. Publicaba un medio que el 7 de julio, por ejemplo, 50 pacientes estaban en el Miguel Servet esperando poder ingresar, 50. Y una veintena de ellos llevaban 3 días esperando en el servicio de urgencias. Pero es que usted, no contento con ello, sigue cerrando puntos de atención continuada en Zaragoza. ¿Qué pasará en invierno? ¿Qué pasará cuando tengamos el pico epidémico de las enfermedades respiratorias? La sanidad aragonesa no es de su talla, les va muy grande.